Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Miguel Ángel Mesa Bouzas. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Autor, poeta, colaborador y bloguero en Religión Digital, muchas otras cosas más, y autor de un nuevo bebé, con Paulinas. Cuida con amor tus estrellas, orar, vivir y compartir. ¿De dónde viene esto de cuidar con amor tus estrellas? Bueno, pues proviene de una frase de una canción de Silvio Rodríguez que se titula Cuida bien tus estrellas, mujer. Y eso, de ahí viene el germen de este libro. Bueno, primero hice un poema, el Cuida con amor tus estrellas, y bueno, pues recopilando todos estos textos que salen en este libro, vi que ese podía ser, o lo vi con claridad que debía ser el título del libro. Son textos para orar, vivir y compartir, entiendo. Sí, porque todas esas cosas tienen que ir juntas. Como siempre en todos mis libros intento hacerlo así, que sean orar, vivir y compartir es una sola cosa, porque la vida es una sola realidad, ¿no? Que no podemos parcializar. Claro. ¿Cuáles son las estrellas que debemos cuidar? Pues son muchas. Yo creo que vivimos comentábamos antes, ¿no? En un estrés diario, completamente, sí. Estar preocupados por todo, ante el futuro, ante el trabajo, ante la realidad terrible que vivimos en nuestros días, que si nos dejamos llevar exclusivamente por todo eso y que nos agobie y que nos aplaste, pues vamos mal, ¿no? Entonces yo digo, hay que cultivar otra serie de estrellas interiores y que te hagan, que te ayuden a crecer como en humanidad, y esas son las que te irán indicando el camino. Tú desde tu hondón personal, pero siempre junto y en relación con la vida que tienes alrededor, que brota a cada momento, ¿no? Con los demás. ¿Hay espacio en esta sociedad del ruido, de las prisas, del estrés, para pararse en el banquito de la portada del libro junto a un río a meditar, a relajarse, o hay que buscar el momento? Es una de las tareas urgentes que no abordamos jamás, como lo de dejar de fumar y esas cosas. Yo no sé, yo creo, ahora en vacaciones, que estamos ya al ladito, quizás tengamos más tiempo, ¿no? para hacerlo. Yo me voy a ir por Asturias y Galicia y espero tener momentos en ese sentido, ¿no? Pero lo que pasa es que vivimos en una sociedad de la prisa y de tener los horarios siempre cogidos, ¿no? Yo no quiero ser alguien fantasioso que ahora voy a dedicarme una hora diaria a pararme en un banquito de un banco, porque no va a ser realidad, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar esos espacios en la cotidianidad. O sea, ese banco es un encuentro con alguien, es un pararte ante una noticia que encuentras en el periódico, en la radio, es contemplar algo que te surge en el camino hacia el trabajo, es el detenerte a leer un buen texto, un buen libro, una novela, una poesía. Y eso yo creo que es lo que hace que cuides también tus propias estrellas. Y si además de eso encuentras un ratito para descansar, para entrar dentro de ti, para reflexionar, para profundizar, para dejarte invadir por la realidad que te habita, pues mucho mejor. Sí, parece que estamos volviendo a esas búsquedas, o a lo mejor jamás se ha perdido esa necesidad del ser humano de buscar momentos para uno mismo, para encontrarse, para buscar sus relaciones con el infinito, llamémoslo como queramos, con fe o sin fe, pero también da la sensación de que vivimos en un mundo en el que como que todo eso, hasta eso sobrepasa, hasta que parece que buscamos la frase perfecta para colocar en Twitter o en Facebook una foto maravillosa y quedar súper bien y tener un montón de likes y demás, y no paramos no sé si se nos mete dentro o simplemente es una cuestión también de postureo. Yo creo que es necesario, o sea, yo he enviado hasta hace poco, y bueno, me da un tiempo de reposo, una poesía semanal que la gente me ha valorado mucho, la mayoría de la gente que no lee poesía, evidentemente, pero que le hacía bien, poesías pequeñitas. Bueno, han sido bastantes años enviándolas y bueno, me da un reposo. Ahora sigo enviando una frase diaria y la gente cuando lo recibe dice, es un gusto, Miguel Ángel, recibir una frase que te haga pensar por la mañana, que te haga pararte un segundo, ¿no? A decir, uy,
esto y que te toque dentro, ¿no? Pero bueno, efectivamente son cosas, instrumentos que, bueno, pues quizás estén también para decir a la gente, no todo es la prisa, el trabajo, la preocupación por la familia, el otro no sé qué, que hay que cultivar otra serie de cosas, pero no para aislarte, sino justamente lo contrario, ¿no? Para meterte aún más dentro de la realidad. Y si no te conlleva esa profundización a adentrarte en la realidad convulsa, distinta, terrible a veces, y por otra parte tan impresionante y tan esperanzadora por otra parte, pues no sirve para nada, es un escapismo. Entonces la clave sea esa, lo de poder enfadarse e indignarse, pero con un sentido también de esperanza, de poder cambiar la realidad. Siempre y en lo posible, aunque muchas veces no se la ve, que quede siempre al final, es mi lema, y yo creo que se transparenta en mis escritos, en lo posible, quizás sea a veces más deseo que realidad lo que contemplamos, ¿no? Pero bueno, que no se nos vaya nunca el anhelo que es la esperanza, ¿no? La esperanza basada en el trabajo y en el esfuerzo diario, evidentemente, no también como algo. Una esperanza ahí en el aire, claro. Sí, exacto. Eres poeta, ¿cuál es el estado de salud de la poesía? Bueno, un país en el que cada vez se lee menos, lamentablemente. Sí, las estadísticas hablan de leerse menos, lo digital, las imágenes, las redes sociales quizás no ayudan demasiado a profundizar, a detenerse y tal, y la poesía también es detenimiento, ¿no? Es detenimiento, pausa, reflexión, dejarte invadir por algo, dejarte traspasar por la realidad que hay a tu alrededor, y luego intentar hacerlo, bueno, pues con unas palabras que también den un toque de belleza ante la grisura del mundo, ¿no? Y a la vez con un mensaje, con una reflexión. Yo creo que hay, cuando ves los concursos que hay de poesía y la cantidad de ellos que hay, si entras en cualquier página, ves que hay cantidad de poetas por todos los lados, sí, ¿no? Por todos los lados, y además ahora con una frescura desde las mismas, con el lenguaje de las redes sociales y de la actualidad, que dices, pues eso también tiene que ser, no un lenguaje que sea de otros tiempos, ¿no? Sino alguien que pueda entender, ¿no? Esa palabra. Yo creo que hay vitalidad. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno tiene su propio lenguaje, y es bueno que además que sea nuevo, ¿no? Pero sigue siendo un arma cargada de futuro. Yo creo que sí. Además yo pienso que la poesía, bueno, algunos lo cultivamos en la escritura, pero yo creo que la poesía es todo en la vida, desde las otras artes, la pintura, la literatura, cualquiera de ellas, hasta no sé, una canción, un encuentro con otra persona puede estar cargado de poesía como emoción, ¿no? Sí, como emoción, como sentimiento. ¿Y qué es la poesía sino todo eso, ¿no? Es emoción, es sentimiento, es profundidad, es comunicación, es esperanza también, ¿no? En otro mundo. En el libro hablas de esas estrellas a las que hay que cuidar, hablas de esperanzas, de miedos, de guerras, pero siempre hay un personaje, que es más que un personaje, que es un concepto, que es un estilo de vida presente, que es Jesús de Nazaret. ¿Cómo hacer poesía con Jesús? Vamos a... Upa. Pues sí, está ahí detrás, evidentemente, de los escritos, ¿no? Yo hablo desde una postura, desde una visión cristiana de la realidad, y eso tiene que ver con la persona de Jesús, evidentemente, ¿no? Jesús está latiendo, su vida está latiendo en todas esas cosas, que es una vida también de profunda conmoción ante la realidad que le envuelve, que él entra en su hondón para que esa conmoción le embargue, ¿no? Pero que luego sale adelante cada día después de esas noches, esas veladas de oración, de entrada en sí, para sanar y cuidar a la gente, ¿no? Eso yo creo que es la mística que nos debería invadir a los cristianos, ¿no? Aunque muchas veces no lo sea, y una mística además muy abierta, con ojos, pongo ahí oídos y manos abiertas, siempre el corazón abierto, pero que a la vez esté
pues eso, continuamente dispuesta a encontrarse con otras personas de otros pensamientos, otras ideologías, otras fes, otras religiones, ¿no? Y solo así podemos construir algo en conjunto, ¿no? Yo creo que ese es el sentido, ¿no? Es la mies, es el decir que todos tenemos que colaborar en ese reino, ¿no? Que es gracia y a la vez construcción, como dice también Pedro Casaldaliga. Hablamos de cuidado, bueno, está plagado de referencias a la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Y a mí me venía a la memoria, hace algo más de 5 años, el primer gran discurso de Francisco cuando toma posesión de la cátedra, el 19 de marzo de 2013, que él habla de algo que a la postre se está demostrando que es una de las bases del pontificado, que es la custodia de la creación, introduciéndonos a los seres humanos dentro de esa ecología, ese cuidado del planeta. Entronca Francisco mucho con este cuidado de uno mismo, del prójimo y de todo lo que nos rodea. ¿Cómo estás viviendo como poeta y como cristiano este pontificado? Porque también este papa no escribe poesía, pero sí que utiliza un lenguaje muy, muy intenso, muy interesante y muy cercano. Sí, yo ya me he tenido que preparar para mi trabajo en Paulinas. He hecho varios libros, teniendo que leer muchos de sus documentos que había sacado para tratar temas, como tengo uno día a día, ¿no? Distintos temas variados para que la gente conociera al Papa al año más o menos de tomar el cargo, o de la familia o de la misericordia, etcétera, ¿no? O sea que he leído bastante, pero a mí quizá una de las cosas más importantes, entre otras, como es la preocupación profunda por la pobreza o el empobrecimiento del mundo, los inmigrantes, etcétera, etcétera, ha sido este documento, ¿no? El de la creación, el cuidado de la creación, ¿no? Laudato Si. Entonces, a mí me parece un texto único, rompedor, y que no se había atrevido nadie o no le había considerado de una importancia tal como para sacar un documento. Me parece un documento valiente, profundamente también abierto, ofreciendo la mano para que todos construyamos, porque esto es una cosa de todos, como se dice, ¿no? El barco está ahí, o nos salvamos todos o todos vamos al fracaso, ¿no? Entonces no hay otra, y yo creo que esto además no es una moda, o no debería considerarse como una moda, porque no es posture, volvemos a la palabra. Claro, el calentamiento, todo el problema de la polución en mares, en la atmósfera, la depredación de los medios naturales, etcétera, 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 junto con el empobrecimiento terrible del mundo y marginación, exclusión de la gente, ¿no? Pues es algo que tenemos que sentir como nuestro, porque nosotros, los seres humanos, no somos la maravilla de la creación, somos una parte integrante dentro de este mundo, dentro del universo. Y si no nos sentimos un todo con el universo, estamos perdidos. Si nos creemos más, es el principal error, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ir. Este es un camino además de profunda espiritualidad, profunda mística, el contemplarte tú como parte de toda la humanidad, pero esa humanidad en unión profunda con toda la creación, ni más ni menos, sino unidos. A veces lo más potente hay muchas cosas potentes en ese documento, pero a mí lo que me parece más rompedor es esa inserción del ser humano y de las pobrezas y de las miserias como parte también de la ecología integral, que no es solo cuidar el medio ambiente, la fauna, la flora, la polución, sino todo lo que conlleva la pobreza, la injusticia, la falta de agua, esa brecha norte y sur que nos empeñamos en agrandar, que está metida dentro del cuidado de lo que él llama la creación del mundo tal y como lo entendemos. Exacto, sí. Yo creo es que las dos cosas. Leonardo Boff ha escrito mucho, por ejemplo, sobre eso. Yo he leído bastante porque ya me parecía, y desde hace muchos años antes de que el Papa Francisco sacara este documento. Incluso yo veo ahí como que el Papa ha leído mucho de Boff y de Casaldari, buenas reminiscencias exactamente de todos esos libros, y es que no podemos desligar, o sea, lo que decía de sentirnos un todo, no puede decir, bueno, es que ahora me siento unido a la naturaleza, a los animales, a las montañas, a los ríos, a los valles,
Pero la humanidad queda aparte. O me quedo solamente con la humanidad, porque lo otro, pues bueno, pues ya saldrá por su lado. Yo creo que es todo en conjunto, y si no vamos en todo en conjunto, vamos mal. También es cambiar el concepto de la naturaleza es nuestra porque Dios nos la ha dado, somos los dueños, somos los responsables de la custodia, del cuidado de nuestras estrellas, que también son... Claro, son las traducciones o malas traducciones o interpretaciones de lo que se dice en los primeros versículos del Génesis, por el dominio, o más bien, como dice la mayoría en la interpretación, que es el cuidado. El cuidado y el cuidado siempre es responsable de todo. Somos parte, y por eso tenemos que tener cuidado, igual que la naturaleza tiene cuidado de nosotros, dándonos el aire que respiramos, el agua, y todo lo que nos acontece cada día. Si no, no podríamos estar vivos, ¿no? Sin agua nos morimos, somos agua, por ejemplo, venimos del agua. Tenemos un líder global como el Papa, que es un ardiente defensor de ese cuidado de la casa común, y tenemos otro de los líderes globales, el presidente de Estados Unidos, que es radicalmente lo contrario en eso y en otras muchas cosas. ¿Es posible cambiar determinadas conciencias que son casi indispensables para poder seguir protegiendo la creación? ¿O tenemos que luchar sabiendo que hay causas perdidas? Hombre, es muy difícil luchar contra, iba a decir la única, porque está cambiando muchísimo. Dicen que ya el petrodólar ya ha cambiado desde hace meses por la moneda china, no sé, ahora el yuan. El yuan, creo que sí. Sí, junto con esto, ¿no? Quiero decir que las potencias, los imperios cambian, ¿no? Y parece que hay una variación, pero quién duda que el imperio de momento sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Y con una persona así como Trump retirándose de los organismos internacionales. Y arrastramos también a China, porque claro, ese es el otro problema, que China, si Estados Unidos no está, tampoco va a estar. Y sin Estados Unidos y sin China, pues se pueden tomar muchas decisiones, pero... Claro. Pero retirarse eso de los organismos internacionales de derechos humanos, de cuidado de la naturaleza, de lucha contra el cambio climático, en rechazando, volvemos al otro, que tiene que estar en conjunto, a los inmigrantes que están ayudando a crecer a ese país, al nuestro y a tantos otros, en vez de rechazarlos, integrarlos, y tantas otras realidades que por una política corta de miras y exclusivamente pensando quizás en un electorado, como está pasando también en Europa, que todas las políticas, por ejemplo, de inmigración se toman solamente en ese aspecto, mirando al electorado, etcétera, en lugar de a las personas, en vez de ser humanos. Y fomentando la política del miedo. Claro, y tantas cosas. Es muy difícil, evidentemente. O sea, enfrentarte, ya te digo, a un imperio tú solo, dices, tiro la toalla ya desde este momento. Ahora, existe una cosa positiva que decíamos, igual que las redes tienen sus problemas y sus dificultades, también tienen sus cosas positivas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? El luchar también junto con otra mucha gente, así a nivel de redes, a nivel de hormigas que se unen, de arañas que tejen redes en conjunto. Eso también va minando a veces las bases de esos imperios. Y bueno, pues a veces se consiguen pequeñas victorias o grandes victorias en algunos casos, y eso también te alienta para seguir adelante. Yo creo que es la única forma. Si quieres enfrentarte a un imperio, no lo mires así simplemente, sino que une tus manos a otra gente y bueno, tira para adelante y haz lo que puedas, ¿no? Y si no, siempre tendremos a Silvio Rodríguez y a libros como el de Miguel Ángel Mesaguzas. Cuando has dicho Silvio Rodríguez, me acordaba que hace nada acaba de salir la sentencia, 40 años después, contra los asesinos de Víctor Jara. Les han condenado. Sí, efectivamente. Les han condenado. Y recordaba una canción preciosa de Silvio Rodríguez, del Hombre Extraño, que contaba como pese a todo, pese a que le cortaban las manos, los dedos, la lengua, él seguía haciendo música. De alguna forma. Y cambiando la realidad. Sí. Todo. Cuida con amor tus estrellas, orar, vivir, compartir, de Miguel Ángel Mesaguzas en Paulinas, con prólogo, que no lo hemos dicho, de Pepa Torres. Una gran amiga y una gran mujer, súper comprometida y súper espiritual y mística de nuestros días en la realidad cotidiana. Y que nos enseña cada día que es posible. Que de la inmigración en lavapiés, embajadores, sí. Que no son estamentos separados, lo de la
la oración, la vida y el compartir. No, si no estamos impregnados de una mística, de otra forma de ser, no seguimos siempre con la no evasión, sino una mística para poder vivir de otra forma, de otra manera, junto con los demás y con todo lo que nos rodea, pues difícilmente construiremos el reino desde aquí. Claro, evidentemente. Hay que intentar vivir con otro aliento. Hagámoslo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer. Gracias a vosotros siempre. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Recuerden, cuida con amor tus estrellas. En Paulinas, Miguel Ángel Besabuzas. Buenos días. Gracias.